Las 8:05 en la mañana del miércoles, mitad de semana. Otro de los temas interesantes que En Ruta plantea Moraima. Así mismo. Tenemos unos amiguitos que tú conoces ya también. Sí, amigos de la casa, que llevan tiempo, mira, haciendo sentir su voz. Así es. Esta mañanita tengo de invitado a Mario Rosario, un amigo de esta casa, parte músico profesional, tiene el grupo Plena Vida. Tiene un estudio de grabación que si tú quieres cantar te hace una tremenda producción allí. Moraima que siempre dice que quiere cantar, Yo Mario. sueño con cantar, Mario. Sí. Sí. Tenemos... Hablas del sueño después. A ver si se da o no se da. Mario te hace una buena tarifa, de hecho. Vamos a hablar. Tenemos de invitada a la licenciada Lizy Burgos en esta mañana para contestar una pregunta. Los traje porque hay un tema que me interesa mucho como comunicador y como, ¿verdad? Alguien que Dios le dio la responsabilidad de manejar este medio. Y la pregunta es, ¿hasta dónde, en la opinión de ustedes, ha cambiado el pensamiento del elector creyente, de este creyente que se identifica, este cristiano que se identifica como alguien que se congrega regularmente, pertenece a una iglesia, ama a Dios, sigue la Biblia, trata de vivir en obediencia al Señor, pero que en términos electorales piensa que su voto es para ganar? Entonces piensa que solamente en uno de los dos partidos principales es que él puede ganar. Él puede ganar con los azules o con los rojos, y ve un partido emergente, como es el caso de Proyecto Dignidad, como que está chévere, pero yo quiero ganar y ellos no me llevan a que yo gane como elector. Mientras muchos han evolucionado en su pensamiento, otros se han mantenido ahí. ¿Qué contestación merece, validando el planteamiento a miles de cristianos que pueden todavía tener ese pensamiento, este planteamiento? ¿Cómo se contestaría? Sí, buenos días. Primero que nada, buenos días a todos. Buen día. Por recibirnos, a Sabdiel, aquí a Moraima y aquí a Juan Carlos, como siempre. Básicamente, nosotros nos encontramos cuando empezamos a tomar endosos, que esto nació, ¿verdad?, del corazón de Dios para unas personas que Dios puso la carga. Nos encontramos primero que había como resistencia, pero según iban pasando los meses, nos dimos cuenta que los cristianos estaban empezando a trascender, por lo menos empezaron, porque nosotros llegamos a recoger 58.407 endosos que llevamos a la comisión. Pero, Juan Carlos, no fueron 58.407, fueron más. Lo que pasa que hubo miles de endosos que por cosas técnicas, le explico, que porque una A parecía una O, porque un 0 no era identificado, nos rechazaron miles de endosos. No fueron uno, no fueron cientos, fueron miles de endosos. O sea que estamos hablando de que una gran mayoría de los cristianos ya habían empezado a ver a Dignidad como una alternativa. Obviamente todavía, como muy bien dijo Juan Carlos, hay un sector que está anclado en estos partidos, pero básicamente es el temor a cambiar y se sigue este voto de castigo. Si este partido no lo hizo bien, entonces en el próximo voy a castigarlo. Y esa mentalidad tiene que cambiar. Y lo que yo establezco es que los electores tienen que empezar a ver las plataformas y a ver lo que ofrece cada partido. No es porque tradicionalmente yo soy de un partido o del otro, es que ya hay unas alternativas y nosotros como cristianos tenemos que empezar a ver estas plataformas que nos conviene, que los partidos están ofreciendo para la familia, para la niñez, para la protección de nuestras libertades religiosas, nuestras libertades civiles, nuestros derechos constitucionales, que hemos visto que están siendo atacados. Y nosotros, el mensaje es claro, nosotros estamos empoderándonos y empoderando a las personas a que voten no por su tradición, sino por la convicción de sus valores. Y Dignidad te ofrece esa alternativa. Y como le comenté, muchos de los electores ya están mirando para Proyecto Dignidad. Nosotros hemos recibido información de gente que nos dice, wow, no sabía de ustedes, pero cuando empezaron a ver, realmente el mensaje está llegando. Mario, ¿qué tú piensas de la premisa? Mira, yo pienso que
lo primero que tenemos que analizar es qué significa votar el voto. ¿A qué nosotros le llamamos votar el voto? Si nosotros seguimos votando por el menos malo para no perder nuestro voto, esa es la manera verdadera de perderlo. Si con nuestro voto no logramos el cambio que Puerto Rico necesita, estamos votando el voto. Nosotros nos han traído los dos principales, principalmente. Pensar que porque fuiste parte del partido que ganó, ganaste el voto, realmente no estás pensando con prudencia. Porque los partidos tradicionales llevan 40 años que nos han metido en un hoyo en todos los sentidos, económicamente, moralmente. En Puerto Rico ya no se vive paz. Anoche yo hablaba con uno de mis hijos y le comentaba, estábamos hablando del tema, yo le dije, cuando yo me criaba era distinto. Tú podías salir a la cancha a jugar. Yo, como papá, tengo mis grandes reservas. Yo hice una cancha en mi casa, jueguen aquí, porque la calle no es segura. Antes yo me crié y yo vendía periódicos. Yo, Mario Rosario, no permitía a ninguno de mis hijos vender periódico. ¿Por qué? Porque ya no es igual de seguro. Ahora te meten un cantazo para robarte 2 y 3 pesos. Entonces, ¿quién nos trajo hasta aquí? Los partidos tradicionales. Aunque yo vote por uno de los partidos tradicionales, si el resultado va a ser ese, voté mi voto. Aunque gane, aunque participe con el supuesto partido ganador, ya está comprobado que estos dos partidos es perder el voto. Mucha gente, ya por las últimas 2, 3 elecciones, decidieron no votar porque saben que no van a ganar, no importa quién. Puerto Rico no gana, no importa si los populares o los PNP ganan. Ya Puerto Rico no gana con ellos. Hay un % demasiado alto que ha dejado de ir al proceso electoral. Puerto Rico hace 12, 16 años tenía una participación electoral de un 70%, 70-72% en algunos casos. Era uno de los países del mundo donde más la gente participaba en un proceso electoral. Ya no es así. La elección pasada fue un 45% de los electores. Menos de la mitad. O sea que hay un nivel de decepción enorme. ¿Cómo ese decepcionado se activa a 4 meses de las elecciones para considerar una opción diferente? ¿Por qué todavía ¿verdad? En lo que ustedes consideran este elector creyente lo sigue viendo de la manera sencilla de si voy es para ganar? Es para ganar la elección. No lo está viendo como que mi voto es un voto de influencia y si lo pongo en el sitio correcto estoy provocando cambios. Sí, Juan Carlos, nosotros tenemos personas que se nos han acercado que hace años no votaban, inclusive no tenían ni la tarjeta electoral, no recordaban si en algún momento la habían tenido. Y nos han llamado, ¿cómo yo hago para activarme? Y le estamos dando la información que tienen todavía tiempo para ir a la comisión, porque sí están preocupados por las cosas que han pasado. Nosotros no tenemos una voz en el gobierno que nos represente. La participación, básicamente esto ha estado secuestrado. No hay un balance. Nuestro sistema, que es un sistema de peso y contrapeso, se ha ido solamente a un lado, a unos pocos. Y entonces hemos perdido legislación que ha sido importante por un voto, como lo fue el del aborto, que esto fue por un solo voto. Nosotros no podemos regular el aborto en Puerto Rico. Así fue. Y la gente ha entendido la importancia de que haya una voz en la Cámara, en el Senado y sobre todo gobernando a Puerto Rico. Ustedes están anticipando un cambio en ese elector cristiano. Tal vez uno que otro puede ser vocal y decir que quiere estar en un partido tradicional para no perder su voto, pero ¿ustedes perciben cambio en un sector importante de los electores creyentes? Mira, lo primero que tenemos que hacer con este grupo de creyentes es poder ponerlos a pensar un poquito. Es cuestión de pensar un poquito. A veces pensamos que el partido PNP, los independentistas y los populares han existido siempre, pero eso no es así. Muñoz salió del Partido Liberal para fundar el Partido Popular Democrático. Ferré salió del Partido Estadista Republicano para fundar el Partido Nuevo Progresista. Pusieron su esfuerzo en crear nuevos instrumentos de lucha política que le sirvieran mejor a nuestra tierra. Y eso es Proyecto Dignidad, es lo mismo. Cuando algo no funciona, gente que tiene la valentía
que tiene la visión de algo distinto y que están comprometidos con sus principios por encima de lo que la opinión general piense, ellos asumen una postura. Y estos hombres, Muñoz y Ferrer, que representaron los partidos más importantes, los actuales partidos, ellos tomaron esta decisión, vamos a provocar un cambio. Y fue tan bueno que el cambio duró varios cuatrenios. Lamentablemente, el Partido Popular y el Partido PNP de hoy no se parecen nada a la visión que esos dos individuos tuvieron cuando esto empezó. Por eso es que ya no se puede trabajar ahí. Entonces, ahora hay que buscar gente que esté dispuesta, comprometida con la verdad, con sus principios y sus valores, a defenderlos y posicionar a esa gente. Aquí no está pasando nada distinto. Está surgiendo un partido nuevo. A mí me emociona porque cuando todo el mundo pensaba que no se podía, de pronto estábamos cerca de octubre con 25,000 endosos, muy lejos de la realidad. Pero cuando la gente empezó a analizar y empezamos a hablar con algunos líderes y gente de la comunidad, fue interesante cómo la gente se desbordó y gente creyente y no creyente, Juan. Esa es la parte interesante. Yo creo que los no creyentes jugaron un papel fundamental en esa recta final. Es correcto. Yo recuerdo, como bien dice Mario, que para esa época nosotros teníamos pocos endosos, pero se estaba trayendo a la mesa el proyecto del Código Civil y eso fue para noviembre, se detuvo para traerlo entonces en enero. Pero como ya la gente empezó a ver que el Código Civil traía unos cambios que no eran saludables para la familia, ahí la gente empezó a decir, si nosotros no nos levantamos, nos van a pasar el rolo, como dicen por ahí. Y yo siempre decía, si nosotros llegamos a la meta, qué bueno. Pero si no llegamos, por lo menos llevamos un mensaje de que no todo el mundo está dormido. Y el haber alcanzado la certificación, eso habla de que hay un elector que ya se cansó de que nos sigan mintiendo, que la corrupción esté rampante y la impunidad crezca. Y estamos apostando de que ya la gente quiere ver un cambio real. Ya se cansaron de estar luchando, ya estaban cansados, ya estaban desanimados. Y Proyecto Dignidad viene a traerle el ánimo para esa valentía, como bien dice Mario, determinados a hacer un cambio. Excelente. A mí me preocupa un poco el hecho de que se dé gente que dice, es que no los conocemos, es que no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen. Sin embargo, ninguno de los que llegó allí en su totalidad era conocido en un momento dado. De hecho, al día de hoy muchos no son conocidos. Muchos no son conocidos. Muchos están en posiciones de autoridad, si se puede decir así, porque la gente ciegamente votó íntegro por el partido y todos los que estaban ahí debajo cogieron pon. Y en el camino tenemos el récord, ahí los datos están escritos, hay hermanos y hombres que se han dedicado a fiscalizar la gestión de cada uno de estos senadores y representantes y el récord de ellos. Y hemos visto como muchos lo que han hecho es un daño. Exactamente. Han tomado posturas en contra de la familia. Entonces, ya tú no puedes... cuatrenios anteriores, el comentario era, vota inteligente, vota por candidatura, pero la gente no tiene el espacio de escuchar con detenimiento cada candidato. Y este cuatrenio está más difícil, porque la pandemia cerró la puerta a la comunicación. A lo único que estamos escuchando es a la gobernadora y algunos líderes que los medios los han llamado. Pero fíjate que pocas veces llaman al doctor César Vázquez, pocas veces llaman a la licenciada Ada Enríquez. Tenemos un equipo de varios senadores, varios candidatos a representantes y no los llaman. Entonces, ¿cómo podemos producir el cambio? Pues mire, usted que está escuchando, tómese el tiempo de buscar en las redes Proyecto Dignidad. Escuche las propuestas, porque ya hay un montón de propuestas. A mí me alegra escuchar al doctor porque a veces va a algunas entrevistas en el medio secular y rápido quieren atacar que él es pastor o que fue pastor 39 años, que es fundamentalista, pero cuando empiezan a hablar
se dan cuenta que ahí hay un hombre con conocimiento, ahí hay un hombre con experiencia, ahí hay un hombre con sabiduría. Así es. Y una entrevista que hubo hace poco, que era supuestamente de 20 minutos, terminó siendo de hora y media, y tú podías ver la entrevista cómo la reportera poco a poco su semblante iba cambiando. Espérate, este hombre verdaderamente es un hombre inteligente y tiene un historial que le favorece, porque todo aquel que es creyente sabe que ser pastor 39 años y mantenerte de pie con un testimonio como, ¿verdad? Estoy usando los términos eclesiásticos, con un testimonio intachable, eso no se ve todos los días. Y que encima de eso tenga, voy a usar la palabra, las agallas de poder confrontar a la gente cuando está mal, y los confronta utilizando la Biblia, pero también los confronta utilizando la ciencia, porque es un cardiólogo. No me vas a meter chinas por botella. Y ese argumento, por eso yo invito a la gente, no te ciegues, escucha lo que los tuyos proponen. Si puedes creerle a estas alturas, porque yo, Mario Rosario, ya yo no encuentro representación en los partidos tradicionales, no lo encuentro, porque aparte de que se ha comprobado que la mentira es la regla para ellos, ¿verdad? Nos han llevado a una crisis horrible. Entonces, ¿cómo yo puedo producir un cambio? Lo primero que tengo que hacer es pensar diferente, salirme de ese cuadro. Y ya, yo estoy contento porque se han hecho varias encuestas. Y Proyecto Dignidad, en muchos de estas encuestas, ha estado en tercer lugar, de que no teníamos esperanza, de que en diciembre pensábamos que estaba difícil, que no nos conocen. Exacto. Pero cada vez que alguien escucha las propuestas, automáticamente dice, espérate, a la hora de la verdad, la única verdadera opción responsable, que tú te sientas bien contigo mismo y que no te sientas que votaste el voto, es acercarte a Proyecto Dignidad. Sí, y como dice Moraima, para mí es una excusa el que diga que no conoce a Proyecto Dignidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos una isla 100 por 35 y aquí todo se sabe. Y aquí el que más y el que menos ha estado expuesto a la transmisión local y nos han mencionado, no siempre para cosas buenas, como pasó últimamente, pero el que quiera engañarse es porque quiere, porque nosotros tenemos una página de internet, www.proyectodignidad.org. Está accesible para que la gente la vea y la comparta. Cada uno de los candidatos también tiene sus páginas. Y estas páginas en Puerto Rico, las noticias, las personas le dan share a los familiares, los amigos. Y cuando venimos a ver, todo el mundo, aunque sea poco, nos conoce. Y el que no, pues debe hacer el ejercicio, porque estamos disponibles. Que nos quieran invisibilizar es otra cosa. Yo voy a hacer una pausa de los auspiciadores. Vengo en breve con ustedes, pero abro las líneas telefónicas para que los oyentes de Nueva Vida puedan hacerle cualquier pregunta, aclarar cualquier duda, que son electores que tienen la intención de ir a votar el 4 de noviembre y que pueden tener la intención de votar por la propuesta que ustedes traen. Vamos a la pausa de nuestros auspiciadores, regresamos con la segunda parte ya mismito.